Texarkana era una comunidad moderada de Sally con una población total de poco menos de 30,000 personas. Digo que era una comunidad en lugar de una ciudad porque, en realidad, eran dos ciudades en una. El área obtuvo su nombre porque abarca la frontera entre Texas y Arkansas. Era una zona segura, al menos, en su mayor parte. La ciudad era joven, habiéndose fundado solo en 1874, y aún no se había separado por completo de sus primeros días de frontera. La mayor parte era agradable, el tipo de lugar que la gente imagina cuando piensa en los buenos viejos tiempos. Los residentes no tenían que molestarse en cerrar sus puertas por la noche, y era común simplemente sentarse en un porche al anochecer y hablar con los transeúntes. Sin embargo, la ciudad se había construido alrededor de una intersección ferroviaria que conectaba Texas y Arkansas. Los trenes llevaban soldados revoltosos y había muchos jóvenes trabajadores que laboraban en la industria maderera y petrolera. Las peleas a puñetazos y navajazos eran comunes, y los tiroteos, aunque esporádicos, no eran una gran sorpresa. Cuando ocurrían estos crímenes violentos, la gente los leía en el Texarkana Gazette y se sentían momentáneamente desanimados por las desgracias de la juventud antes de seguir con sus vidas. Eran pequeños incidentes aislados. La gente se había acostumbrado a ellos, pero no sentían que definieran su ciudad. El viernes 22 de febrero de 1946, Jimmy Hollis, de 25 años, sacó a su novia de 19, Mary Jane Larry, a pasar una noche en la ciudad. Fue la típica salida de cena y cine, seguida de ir a un lugar apartado para ponerse un poco más íntimos. Eran alrededor de las 11:45 de la noche, cuando Jimmy estacionó su Chevy en el conocido Callejón de los Enamorados, pero solo pasaron unos 10 minutos antes de que su buen momento fuera interrumpido abruptamente. Estaban tan concentrados el uno en el otro que no notaron que otro carro se acercó y estacionó cerca. De repente, una luz extremadamente brillante iluminó a la pareja desde la ventana del conductor. Aunque parcialmente cegados por la luz, pudieron ver que, en la otra mano, justo debajo de la linterna, había un arma apuntando directamente hacia ellos. Jimmy intentó decirle al hombre que se había confundido de persona, pero le respondieron: «No quiero matarte, compañero, así que haz lo que te digo». Tanto Jimmy como Mary salieron del carro por la puerta del conductor. A Jimmy se le ordenó que se quitara los malditos pantalones. Hizo lo que le pidieron, pero no importó. El atacante lo golpeó 2 veces con la culata de la pistola, enviando su cuerpo inconsciente al suelo. Cuando la culata del arma conectó con la cabeza de Jimmy, el sonido de su cráneo fracturándose fue tan fuerte que Mary pensó que era el ruido del disparo del arma. Mary intentó mantener la compostura, pensando que el hombre enmascarado solo quería robarlos. Después de todo, un hombre armado con una máscara podría dejarte vivir, así que lo mejor para ella era cooperar en todo lo posible. Agarró la billetera de Jimmy para mostrarle al atacante que no tenían dinero, pero también fue golpeada y enviada al suelo. Luego le dijo a Mary que se levantara y corriera. Ella obedeció y comenzó a correr hacia una zanja, pero el atacante le ordenó que corriera por el camino en su lugar. Mientras corría, vio un carro viejo estacionado justo al costado del camino. Sin darse cuenta de que ese carro, casi con seguridad, era con el que el hombre armado había llegado al lugar, desvió su camino hacia él mismo, con la esperanza de que hubiera alguien adentro que pudiera ayudarla, pero cuando vio que el carro estaba vacío, el hombre enmascarado ya estaba sobre ella una vez más. Él le exigió saber por qué estaba corriendo. Cuando Mary le dijo que estaba corriendo porque él se lo había ordenado, el atacante la llamó mentirosa y la derribó al suelo. Luego comenzó a violarla con el cañón de su arma. El atacante de repente se asustó cuando vio un par de luces de faros aproximándose desde la distancia y desapareció de la escena. Ya sea que el carro viejo estuviera lo suficientemente lejos del camino como para no ser visto o que el conductor no se diera cuenta, no se detuvieron para ayudar a Mary. Aún con los tacones altos que había usado para su cita, ella huyó a pie desesperada buscando ayuda. La primera casa que encontró estaba aproximadamente a 1 kilómetro de distancia,
y despertó a los residentes para que llamaran a la policía. Mientras Mary huía, Jimmy recuperó la conciencia. Logró detener un carro que pasaba y pedirles que contactaran a la policía también. El sheriff del condado de Bowie, Bill Presley, llegó al lugar con otros 3 oficiales dentro de 30 minutos, siendo una respuesta extraordinariamente lenta para un crimen tan violento. La pareja fue llevada al hospital para tratar sus heridas. Mary fue hospitalizada por la noche con una herida leve en la cabeza, mientras que Jimmy pasaría varios días recuperándose de múltiples fracturas de cráneo. A pesar de las heridas en la cabeza, ambos pudieron recordar en detalle los eventos que ocurrieron. Desafortunadamente, aunque podían describir exactamente lo que les pasó, describir a su atacante fue mucho más difícil debido a la máscara. La policía tuvo serios problemas con las descripciones del hombre que Jimmy y Mary dieron, a las que calificaron de inconsistentes. El hombre llevaba una máscara blanca con agujeros recortados para los ojos, por lo que era menos una máscara real y más como una funda de almohada o algún otro tipo de tela blanca que había sido amarrada alrededor de su cabeza con agujeros para los ojos. Mary dijo que pudo ver pequeños destellos del hombre a través de los agujeros para los ojos y que medía alrededor de 1 metro con 83 centímetros de altura, estaba en sus 20s y era un hombre negro de tono claro. Jimmy, por otro lado, dijo que el hombre medía 1 metro con 83 centímetros, tenía alrededor de 30 años y era un hombre blanco de piel bronceada. Primero que nada, démosles un respiro. Casi los asesinan y están tratando de identificar a alguien que llevaba una máscara en la oscuridad después de haber sido temporalmente cegados por una linterna gigante. Pero, más importante aún, ¿qué tan inconsistente es realmente? Las edades no son tan diferentes y les dieron al menos una idea razonable del tono de piel de la persona. Claro, no podían descartar ni a todas las personas blancas ni a todas las personas negras, pero sí podían descartar a cualquier persona blanca que no estuviera muy bronceada o a cualquier persona negra que no fuera de un tono particularmente claro. Pero había mucho más por lo que estar molestos con la policía que solo por si esas descripciones de testigos coincidían o no. La policía cuestionó repetidamente a Mary y su relato del ataque. Quiero creer que se centraron en interrogarla solo a ella, porque Jimmy aún estaba recuperándose de las fracturas de cráneo, y no porque la veían como una mujer histérica. Se decidió que el ataque fue un acto de violencia al azar. Es decir, eso es correcto, pero eso no debería constituir un pase libre. El declarar que algo es un acto de violencia al azar no es como declararlo de fuerza mayor. Todavía hay un criminal que lo hizo y tal vez deberían estar atentos para asegurarse de que no lo vuelva a hacer. Esta conclusión inicial del caso fue tan extraña como su insistencia en que la pareja conocía al atacante, y Jimmy lo resumió mejor en sus palabras al sheriff Presley. Si no lo encuentran, va a matar a alguien. A pesar de la naturaleza extremadamente violenta de los ataques a Jimmy y Mary, no recibió mucha atención. Si algo así sucediera en mi ciudad, con una población similar, la gente perdería la cabeza, y el hecho de que esa gente no lo hicieran me lleva a cuestionar si Texarkana era realmente un lugar tan seguro como sus residentes lo hacían parecer. Un mes después, el sábado 23 de marzo, la policía encontró el Hudson Sedan de 1940, que había sido reportado como robado 10 días antes. El carro fue encontrado abandonado cerca de la residencia Griffin, donde Richard Griffin, un veterano de la Marina de 29 años, estaba visitando a su madre esa noche. Él y su novia de 17 años, Polly Ann Moore, habían planeado pasar la noche juntos. Cenaron con la hermana de Richard alrededor de las 10 de la noche y luego tenían planeado ir al cine de medianoche, seguido de una parada en un diner que estaba abierto toda la noche. Si bien no podemos decir con certeza qué sucedió exactamente después de la cena, la buena noticia es que no habrá detalles espeluznantes de lo que siguió. Se cree que fueron al cine y al diner como lo planearon antes de estacionarse en un callejón de enamorados durante las primeras horas de la mañana. Alrededor de las 9 de la mañana, un conductor que pasaba vio el carro de Richard estacionado en el callejón de enamorados.
Pensó que era un poco extraño que alguien estuviera usando un lugar así a esa hora del día, así que decidió detenerse y echar un vistazo. Cuando vio a la pareja en el carro, al principio pensó que estaban dormidos, pero al observar más de cerca, se dio cuenta de que definitivamente no estaban durmiendo, estaban muertos. El hombre fue a la cabina telefónica más cercana y llamó a la policía. Una vez que la policía llegó, se reunió una multitud que había estado difundiendo la noticia del doble homicidio que había ocurrido en la ciudad. El público nuevamente permaneció en gran medida indiferente, pero definitivamente estaban al tanto de lo sucedido. Polly estaba tendida boca abajo en el asiento trasero, mientras que Richard estaba entre los asientos delanteros, de rodillas, con la cabeza apoyada en sus manos cruzadas. A Richard le habían disparado 2 veces mientras estaba en el carro, y ambas víctimas habían sido disparadas en la parte posterior de la cabeza. Un parche de suelo empapado en sangre cerca del carro llevó a los investigadores a creer que la pareja había sido asesinada fuera del carro, posiblemente mientras estaban acostados en una manta, y luego habían sido colocados dentro del carro. Los bolsillos de Richard estaban volteados al revés, probablemente para que pareciera que el motivo era un robo. El rumor en ese momento era que Polly había sido agredida sexualmente, aunque esto ha sido desmentido desde entonces. Se encontró un solo casquillo calibre .32, probablemente disparado de una pistola Colt automática, y se creía que el casquillo pudo haber sido expulsado de la pistola y envuelto en una manta. No estoy completamente seguro de por qué las teorías de la policía involucraban tantas mantas, pero supongo que envolver la pistola en una manta podría ser una forma de intentar recoger los casquillos y no dejar evidencia. Después de todo, se dispararon varios tiros, pero solo se encontró un casquillo. De todos modos, el tipo de arma era un detalle más importante que la supuesta manta. Era lo único que tenían para seguir, ya que la lluvia de esa noche y de la mañana había borrado las huellas que podrían haber ayudado a identificar al asesino. Pero un detalle aún más importante es que las autoridades no conectarían públicamente estos asesinatos con el primer ataque hasta después de que el asesino fantasma desapareciera para siempre. No fue mucho después, pero tampoco antes, y debido a esto, el público pensaba que era otro incidente aislado, y no lo tomaron en serio. La policía, por otro lado, lo tomó en serio. Aunque ambos incidentes ocurrieron en el lado de Texas de Texarkana, participaron en la investigación tanto los policías de la ciudad de Texas como de Arkansas, junto con los departamentos del sheriff de ambos lados y los Texas Rangers y el FBI. A pesar de la completa falta de pruebas en los asesinatos, aparte de un solo casquillo de bala y posiblemente el carro robado que fue abandonado cerca de la casa de la madre de Richard, más de 200 personas fueron interrogadas y se persiguieron cientos de pistas falsas. Hubo 3 sospechosos detenidos por tener ropa ensangrentada, pero todos fueron liberados una vez que se determinó que tenían explicaciones adecuadas para el estado de sus prendas. Se estaban dedicando considerables recursos para rastrear al asesino, pero nada daba resultados. El siguiente ataque, 3 semanas después, llamó la atención del público. La estudiante de secundaria de 15 años, Betty Jo Booker, era una talentosa saxofonista, oficial en la banda de marcha de la escuela, una estudiante sobresaliente y ex Little Miss Texarkana. El sábado 13 de abril, estaba tocando en el salón local del BFW con una banda de secundaria, Jerry Atkins and the Rhythmers. Normalmente, recibía un aventón a casa con Jerry Atkins o el otro saxofonista, pero esa noche la iba a recoger Paul Martin, un joven de 17 años de quien era amiga desde el jardín de niños. Paul iba a llevarla a casa de una amiga, donde tenía una pijamada. Al parecer, la pareja no estaba involucrada románticamente, pero los callejones de enamorados no eran solo para manosearse, y podrían haber elegido detenerse en uno solo para hablar y ponerse al día un poco. La presentación en el BFW se prolongó y Betty y Paul no salieron del salón hasta alrededor de la 1:30 de la madrugada. El cuerpo de Paul sería encontrado al lado de la carretera alrededor de las 6:30 de la mañana por una familia que salía a caminar. Le habían disparado 4 veces y había sangre en el lado opuesto de la carretera.
lo que indicaba que había intentado correr o arrastrarse para escapar de su atacante después del primer disparo. Una vez más, solo podemos adivinar qué fue lo que sucedió exactamente. El cuerpo de Paul fue encontrado a aproximadamente casi 3 kilómetros de donde estaba estacionado su carro, y no hay manera de saber cómo el asesino lo llevó tan lejos o qué ocurrió exactamente en el momento en que decidió cometer su atroz crimen. Sin embargo, es probable que el primer disparo fuera el que perforó la mano derecha de Paul. Luego, puede que se haya dado la vuelta para huir, recibiendo 2 disparos más mientras corría. Una bala le atravesó las costillas por detrás y la otra le impactó en la nuca. Cuando se desplomó en el pavimento, el asesino probablemente se acercó para disparar el cuarto tiro a través de la nariz de Paul, asegurándose de que su víctima estuviera muerta. Aunque no se puede afirmar con certeza la secuencia exacta de los eventos, es una posibilidad razonable, dada la ubicación de las 4 heridas de bala infligidas a Paul y la presencia de sangre en la calle. Esto ha dejado la pregunta de dónde estaba Betty. Ella nunca había llegado a la casa de su amiga, y la noticia del asesinato y la desaparición de la muchacha se difundió rápidamente. Los voluntarios comenzaron a organizar grupos de búsqueda, uno de los cuales estaba formado por hombres y niños que salieron de la escuela dominical en la primera iglesia metodista para unirse a la búsqueda. Alrededor de las 11:30 de la mañana, ese grupo encontró a Betty en un bosquecito, a más de 2 kilómetros de donde fue encontrado Paul y a 4 kilómetros del carro. El cuerpo de Betty fue hallado tendido de espaldas y completamente vestido, con su mano derecha en el bolsillo de un abrigo abotonado. Le habían disparado una vez en el pecho y una vez en la cara. El arma era la misma pistola Colt de 32. Aunque fue encontrada completamente vestida, la autopsia reveló la presencia de semen y moretones vaginales. Los genitales de Paul estaban libres de cualquier tipo de fluidos corporales, por lo que se presumió que Betty fue abusada por su asesino antes de ser asesinada y su cuerpo colocado de esa manera. El Texarkana Gazette publicó el titular: "Pareja adolescente asesinada a tiros", y el público comenzó a preocuparse. Este fue el segundo doble asesinato en menos de un mes, y la teoría de que el primero había sido un incidente aislado ahora era más difícil de vender. 2 días después, el Texarkana Daily News publicaría el titular: "Asesino fantasma elude a los oficiales", y el Gazette seguiría con un titular al día siguiente: "Asesino fantasma sigue libre". Desafortunadamente, estos asesinatos no le dieron a la policía más pistas. Había evidencia de que era el mismo asesino de antes, pero no había nueva evidencia que pudiera ayudar a identificar quién estaba detrás de los asesinatos. La única pista potencial era que el saxofón de Betty no estaba por ningún lado, lo que llevó a las autoridades a creer que el asesino podría haberlo robado para venderlo. El 3 de mayo, 2 oficiales de la Policía Estatal de Arizona estaban saliendo de Texarkana para entregar su informe mensual de gastos en Hope, Arkansas. Al acercarse a las afueras de la ciudad, notaron un carro viejo estacionado fuera de la carretera cerca de la granja Starks, de 500 acres. Decidieron que lo revisarían cuando regresaran de presentar su papeleo, pero para cuando regresaron a Texarkana, ya sería demasiado tarde. En algún momento antes de las 9 de la noche, Virgil Starks, de 37 años, estaba sentado en su sillón leyendo el periódico, mientras su esposa, Katie Starks, de 36 años, se preparaba para acostarse. La persiana de la ventana directamente detrás de Virgil estaba solo medio cerrada, lo que le daba al asesino una vista perfecta del interior. Se dispararon 2 tiros, ambos impactando a Virgil en la parte posterior de la cabeza. Al oír el sonido del vidrio rompiéndose, Katie fue a ver qué había sucedido. Katie vio los 2 agujeros de bala en la ventana y luego vio a Virgil intentando levantarse, solo para desplomarse de nuevo en su silla. Estaba muerto. Ella inmediatamente corrió hacia el antiguo teléfono de manivela para pedir ayuda. Comenzó a girar frenéticamente la manivela para alertar a la operadora telefónica, pero solo sonó 2 veces antes de que se dispararan otros 2 tiros a través de la misma ventana.
Las balas golpearon a Katie en la cara, derribándole algunos dientes, y una de ellas quedó alojada bajo su lengua. Katie colapsó en el suelo, pero rápidamente pudo recuperar el equilibrio. Intentó regresar a la casa para conseguir una pistola, pero le costaba ver debido a la sangre que goteaba de su rostro. Fue entonces cuando escuchó que el asesino se acercaba a la puerta trasera. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta principal, corriendo descalza a través de la carretera que separaba su casa de la de su hermana y su cuñado. Sin embargo, nadie estaba en casa. Sin desanimarse, Katie corrió hacia la casa de al lado, donde llamó la atención de un vecino, A.V. Prater. Todo lo que pudo decir fue: «Virgil está muerto», antes de colapsar. Peter tomó su rifle y disparó al aire para convocar a otro vecino, Elmer Taylor, porque supongo que así lo hacen en el sur. Elmer encendió su carro y los dos llevaron a Katie al hospital, donde se recuperaría por completo. Inicialmente, la policía fue reacia a vincular el caso de los Starks con los otros ataques y con razón, de los 4 incidentes, este fue el único que tuvo lugar en el lado de Arkansas de Texarkana. Los Starks fueron atacados antes de las 9 de la noche, mientras que las otras víctimas fueron todas blanco mucho más tarde, entre la medianoche y las 3 de la madrugada. También estaban en sus 30 y tantos, mientras que las otras víctimas eran parejas más jóvenes, siempre incluyendo al menos a un adolescente. Más notablemente, los Starks fueron atacados en su hogar, mientras que las otras víctimas estaban estacionadas en algún rincón apartado de un callejón de enamorados. Y si todo eso no era suficiente, cuando la policía llegó a investigar el asesinato de Virgil, determinaron que el arma utilizada era un rifle de calibre 22, no una pistola Colt de calibre 32. Aparte de la proximidad relativa a los otros ataques del asesino fantasma, no había nada que vinculara el incidente con los demás. Casi con certeza, este fue un crimen no relacionado. Como dije, la policía era reacia a vincularlos en primer lugar, y para 1948, los Starks ya no se consideraban conectados a los otros asesinatos. Pero, a pesar de no haber sido cometido por el mismo asesino, este incidente sigue siendo importante para la historia, debido a lo que sucedió después. Como suele ser el caso, la policía publicó una recompensa por información que pudiera llevar al arresto del asesino fantasma. También es común que los residentes contribuyan con dinero al fondo de la recompensa, con la esperanza de que los mantenga a salvo y acelerar la búsqueda. El 30 de marzo, aproximadamente una semana después de los asesinatos de Richard y Polly, la policía ofrecía una recompensa de $500. En cuestión de días después de los asesinatos de Betty y Paul, el fondo había crecido a más de $1,700. Tras el asesinato de Virgil, el fondo aumentó a más de $7,000, y en los próximos 10 días superaría los $10,000, que son más de $150,000 en la actualidad. Sin embargo, el repentino aumento en la recompensa ofrecida fue solo una pequeña parte del miedo que invadía a la gente de Texarkana. Las tiendas comenzaron a establecer toques de queda y los cines dejaron de mostrar películas nocturnas con la esperanza de mantener a la gente fuera de las calles. La gente empezó a cerrar con llave sus puertas y ventanas por la noche por primera vez, y los estantes se vaciaron por completo de armas, municiones, persianas venecianas y cerraduras de pestillo. Las familias comenzaron a instalar sistemas de alarma rudimentarios en sus hogares, utilizando ollas, sartenes e hilos de pescar para alertarlos si alguien intentaba abrir una puerta mientras dormían. También hubo un aumento repentino en el número de familias que mantenían perros guardianes como mascotas. Si un esposo tenía que salir de la ciudad por una noche de negocios y la familia podía permitírselo, su esposa e hijos se registraban en el desafortunadamente nombrado Hotel Grimm, buscando seguridad en los números. La ciudad, que había sido relativamente pacífica, se había convertido de repente en un lugar increíblemente peligroso. Los ciudadanos estaban armados y aterrorizados, y las cosas empeoraron gracias al Ranger de Texas, Manuel Trazazas, Lobo Solitario Gonzaullas. A pesar de parecer un apodo bastante genial, Lobo Solitario no era un cumplido. Manuel recibió su apodo porque no trabajaba bien con los demás,
no en el sentido de un policía renegado que no seguía las reglas, sino porque fue criticado por ser un showman mediático que se atribuía el crédito por el trabajo de otros oficiales y pasaba demasiado tiempo con reporteras. Manuel también avivó los temores de los ciudadanos, diciéndoles que en los días posteriores al asesinato de Virgil debían engrasar sus armas, asegurarse de que estuvieran cargadas y no dudar si creían que era necesario usarlas. Y la gente definitivamente pensaba que era necesario. Donde antes los residentes se sentaban en sus porches de noche charlando con cualquiera que pasaba, ahora se sentaban en sus porches con armas cargadas en mano, esperando a los intrusos. Si la policía tenía que ir a una casa y hacerle preguntas al propietario, ahora necesitaban llegar con las sirenas encendidas y pararse directamente en los faros para hacerse visibles e identificarse antes de intentar acercarse a la casa. Cualquier propietario nervioso podía comenzar a descargar su arma sobre lo que considerara un intruso potencial. La ciudad también estaba desbordada de rumores sobre el asesino. Había rumores típicos y falsas acusaciones que solo intensificaban el pánico de la gente y hacer perder el tiempo de la policía, pero también había la creencia de que el asesino fantasma ya había sido arrestado y que la policía lo mantenía en secreto porque era el hijo de una familia prominente y rica. Había una cantidad terrible de rumores infundados y especulaciones, lo que solo dificultaba a las autoridades el intento de rastrear pistas potencialmente significativas. Tanto la policía como los residentes comenzaron a tender trampas. Las autoridades ya habían estado vigilando callejones de enamorados e incluso tenían oficiales escondidos en árboles para mantener vigilancia sin ser vistos. Pero en lugar de simplemente observar, decidieron que era hora de usarse a sí mismos como carnada. Canalizando su interior Steve Buscemi, la policía se disfrazaba de adolescentes y se estacionaba en caminos apartados, a veces con una pareja real y a veces con un maniquí. Las autoridades no fueron las únicas en tener esta idea. Adolescentes vigilantes también intentaron atraer al asesino por su cuenta. Un oficial de la patrulla estatal de Arkansas notó un carro estacionado en un callejón de enamorados a altas horas de la noche y decidió investigar. Vio a una pareja en el carro, así que se acercó para presentarse y preguntó si no tenían miedo de estar estacionados solos con un asesino suelto. La chica respondió: «Es bueno que me haya dicho quién es», mientras revelaba el revólver que estaba a punto de usar para matar al oficial. Estoy seguro de que se rieron de eso después. A lo largo de la investigación, cientos de personas fueron llevadas a interrogatorio. Hubo innumerables pistas falsas, rumores descabellados y confesiones erróneas, pero solo había unas pocas teorías que no eran completamente locas. El primer sospechoso prometedor llegó apenas 6 días después de los asesinatos de Betty y Paul. Amigos habían visto a Betty poner un saxofón en la parte trasera del auto de Paul, pero había desaparecido una vez que se encontraron los cuerpos. Un hombre sospechoso había ido a la tienda de música en Corpus Christi, Texas, para preguntar sobre la venta de un saxofón alto. El empleado de la tienda dijo que tendría que llamar a su gerente, y el hombre se volvió inmediatamente esquivo y evasivo ante las preguntas del gerente antes de huir de la tienda. Debido a su comportamiento sospechoso, se llamó a la policía y pudieron localizar y arrestar al hombre. No tenía el saxofón en su posesión, pero sí una bolsa con ropa ensangrentada. El hombre afirma que se manchó de sangre en una pelea de bar y, después de ser retenido durante varios días de interrogatorio, testigos del bar pudieron corroborar su historia y el hombre fue liberado. El saxofón de Betty sería encontrado algunos meses después en la maleza cerca de donde se descubrió el cuerpo. Esto solo nos deja con 2 sospechosos principales. En 1948, Henry Booker Doody Tennyson era un estudiante de primer año de universidad de 18 años asistiendo a la Universidad de Arkansas en Fayetteville. Fue en la habitación que rentaba de una familia donde sería encontrado muerto, habiéndose envenenado con cianuro de mercurio que había comprado, afirmando que quería usarlo como control de plagas para ratas. Henry dejó un montón de material escrito tras su muerte. Había escrito su propio epitafio.
titulares para que los periódicos los publicaran, acertijos y cartas incompletas. La policía encontró todo lo que había escrito, pero es posible que esta no fuera su intención. De todo lo que dejó atrás, había 3 notas principales. La primera era una carta que había titulado La última palabra. Esta estaba encima de su escritorio en una carpeta marrón, y habría sido la primera nota que las autoridades encontraron. La carta comenzaba: Por favor, ignoren todos los demás mensajes que he escrito. Son solo pensamientos que estaba considerando como posibles razones para quitarme la vida. Al pensarlo, ninguna de esas cosas es la razón. Es una nota larga, pero el resto no es muy importante para nuestros propósitos. Según un psiquiatra forense, esta fue la única nota que estaba destinada a ser leída por la policía. Por alguna razón, Henry pudo haber esperado que siguieran las instrucciones de ignorar todo lo demás que había escrito y entregar sus efectos personales a su familia. No lo hicieron, y también encontraron la nota de instrucciones. Esta carta contenía instrucciones sobre su funeral y otros aspectos de lo que hacer con sus pertenencias, así como un acertijo extremadamente simple que daba la combinación de su caja de seguridad. También había una nota que contenía un acertijo diferente, que parecía haber sido desechado. Ese acertijo dirigía al lector a mirar dentro de la pluma fuente Bieb en su escritorio, que había utilizado para firmar las cartas. Escondido en un trozo de papel enrollado dentro de la pluma estaba la combinación para la caja de seguridad. La caja de seguridad contenía objetos personales, así como la nota de confesión. Se cree que esta nota de confesión estaba destinada solo para su familia, pero después de ser descubierta por las autoridades, fue publicada en el Texarkana Gazette. La parte más pertinente de la carta dice: ¿Por qué me quité la vida? Bueno, cuando cometes 2 asesinatos dobles, tú también lo harías. Sí, maté a Betty Jo Booker y a Paul Martin en el parque de la ciudad esa noche, y maté al señor Starks e intenté matar a la señora Starks. No lo habrían adivinado. Lo hice cuando mi madre estaba fuera o dormida, o cuando nadie me vio hacerlo. En cuanto a las armas, las desarmé y las deseché en diferentes lugares. Esa es una confesión bastante clara, pero también había la creencia de que esto era una mentira y que estaba contradicha por su carta, La última palabra. La policía naturalmente investigó el asunto, pero uno de los amigos de Henry proporcionó una coartada para la noche del ataque a los Starks. Tampoco había evidencia física que lo vinculara con los crímenes. Y tampoco es que hubiera evidencia física vinculando a alguien más con los crímenes, ya que los asesinatos permanecen sin resolver. Si la confesión fue sincera o no es un misterio. Hasta el día de hoy, Henry no ha sido oficialmente descartado como sospechoso. Una persona que parece creer que Henry podría ser el asesino es el Dr. John Tennyson, el psiquiatra forense que mencioné anteriormente, y primo de Henry después de fallecido, quien definitivamente siente que Henry es el sospechoso más convincente. Es importante destacar que la parte después de fallecido de la relación significa que John es más joven y de hecho no nació hasta mucho después de que Henry se quitara la vida. Los dos nunca se conocieron. John propuso la teoría de que solo la última palabra estaba destinada a la policía y que la confesión y otros materiales eran algo que debía ser leído por su familia, no publicado en el periódico. También afirmó que Henry tenía una conexión con todas las víctimas. Muchas de las jóvenes víctimas asistieron al cine donde Henry trabajaba como acomodador. Eso podría parecer bastante irrelevante por sí solo, pero las 2 primeras parejas fueron atacadas después de salir del cine. Coincidentemente, esas víctimas son las que no están explícitamente nombradas en la carta. Betty y Paul habían estado en el VFW Hall en lugar de en el cine, pero Henry era el trombonista de Jerry Atkins y los Rhythmaires. En cuanto a los Starks, uno de los amigos de Henry vivía directamente enfrente, en la misma casa que la hermana de Katie. Cuando Henry dejó la escuela secundaria, medía 1,91 m, lo que lo haría más alto que el hombre que atacó a Jimmy y Mary esa primera noche. Sin embargo, eso fue también 2 años antes
y solo habría tenido 16 años en ese momento. Aunque la mayoría de los muchachos alcanzan su altura máxima a los 16, no es inusual seguir creciendo después de los 20 años, y hay algunos informes de que Henry tuvo un crecimiento inusual alrededor del tiempo en que se fue a la universidad. Voy a decir que es definitivamente posible que él hubiera tenido la altura adecuada 2 años antes. Además, 1,83 m era una estimación de las víctimas, no una medición exacta, así que también podría haber sido un poco más alto a los 16. No hay evidencia sólida más allá de la propia carta de confesión de Henry, la cual pudo o no haber contradicho en su carta la última palabra. Pero es ciertamente interesante que parecía tener al menos una conexión parcial con todas las víctimas de una manera que hubiera proporcionado oportunidades. También probablemente era de la altura adecuada, aunque era mucho más joven de lo que las víctimas reportaron, y por las fotos, también lo encuentro mucho más pálido. Esto solo deja la pregunta del motivo. ¿Por qué un muchacho de 16 años, sin historial de violencia y con lo que suena como una buena crianza, cometería actos tan horribles de violencia? Henry estaba claramente deprimido, y sus cartas lo hacían sonar como si se sintiera una carga, y que estaba desperdiciando su vida y la generosidad de su familia al enviarlo a la universidad. Pensaba que su familia sería más feliz y que podrían continuar con sus vidas si él ya no estaba. Esto ciertamente habla de por qué se quitó la vida, pero no presenta ninguna razón para cometer múltiples asesinatos. En su confesión, después de afirmar que había cometido sus crímenes, no dio ninguna razón o justificación para ello. Simplemente pasó a decir que le dieran su máquina de escribir a su hermano y el Viewmaster, un juguete que compró para la hija de 12 años de la pareja, a la que le estaba alquilando la habitación, y de quien Henry había afirmado haberse enamorado aproximadamente una semana antes. Pero ese es un tema completamente diferente, y uno que, afortunadamente, no parece haber llevado a cabo, además del Viewmaster como un regalo de despedida. En junio, uno de los policías estatales de Arkansas estaba investigando un caso de impago de renta porque, aparentemente, eso es algo que la policía solía tener que investigar. Según el propietario, un hombre de 29 años llamado Joel Sweeney llevaba varios meses atrasado en el alquiler y necesitaba ser localizado. El propietario le dio al oficial una descripción del auto de Joel junto con un número de placa. Después de verificar la placa, se descubrió que el carro era un vehículo robado. Esto no fue una gran sorpresa, ya que Joel era un conocido ladrón de autos y falsificador, con un historial que se remontaba a su juventud. Poco antes de esto, se había establecido la conexión entre los autos robados y los asesinatos. Poco antes de cada ataque, el auto que había sido reportado como robado se encontraba abandonado en relativa proximidad a donde ocurrieron los asesinatos y asaltos. La policía emitió un boletín sobre el auto robado, pero fue una pista de uno de sus propios familiares la que ayudó a la policía a rastrear el auto. Según este familiar, había un estacionamiento en Texarkana donde Joel siempre aparcaba sus autos. Efectivamente, el auto estaba en el estacionamiento, así que la policía preparó un operativo para esperar su regreso. Pero en lugar de encontrar a Joel regresando al carro, terminaron arrestando a Peggy Sweeney, de 21 años. Ella le informó a la policía que se había casado con Joel ese mismo día y que no sabía dónde estaba en ese momento. Una vez en custodia, Peggy confesó en gran detalle que Joel era el asesino fantasma. El único problema era que sus detalles seguían cambiando. La policía creía que ella estaba ocultando información por miedo a implicarse en los asesinatos. Sin embargo, con cada nueva versión de la historia, asumía un papel más activo. En una segunda entrevista respecto a los asesinatos de Becky y Paul, Peggy dijo que ella y Joel habían aparcado en Spring Lake Park y habían tomado unas cervezas. Luego afirmó que Joel le dijo que necesitaba orinar, momento en el cual desapareció del auto durante 1 hora, antes de que escuchara 2 disparos resonar en el aire. Cuando amanecía, Joel regresó al auto y puso un estuche negro en el maletero.
Peggy dijo que estaba mojado hasta las rodillas y húmedo hasta la cintura, potencialmente por lavarse la sangre de la ropa en el lago. En la tercera entrevista, Peggy se presentaba como mucho más involucrada, en lugar de solo necesitar regar las plantas después de disfrutar de unas cervezas. En esta versión, Joel dijo que iba a salir del carro para ir al parque y asaltar a alguien. Peggy insistió en acompañarlo y estuvo con él cuando encontraron el auto con Betty y Paul dentro. Ella afirmó que Joel sacó el arma contra los chicos y cuando ella se negó a revisarlos por dinero, él se molestó y le disparó a Paul 2 veces. Peggy luego sujetó a Betty mientras Joel iba a recuperar su carro. Cuando llegó, hizo que ambas se subieran. Paul había sobrevivido a los disparos y estaba intentando arrastrarse hacia la seguridad, así que Joel le disparó 2 veces más antes de alejarse con Peggy y Betty. Después de conducir un par de kilómetros, Joel llevó a Betty al bosque. Cuando regresó, le dijo a Peggy que había intentado tener relaciones con la joven, pero que la disparó cuando ella se negó. Las historias eran inconsistentes entre sí, posiblemente porque Peggy intentaba inicialmente protegerse, y posiblemente porque estaba mintiendo descaradamente. Pero eso significaba que iba a ser una testigo poco fiable. No solo eso, sino que como esposa de Joel, ni siquiera podían obligarla a testificar en su contra. Aún así, la policía estaba convencida de que habían encontrado al asesino y que Peggy era una idiota que no podía mantener los detalles claros, según uno de los oficiales que la interrogó. La cabeza de Peggy no estaba bien, el elevador no llegaba hasta el último piso. El sheriff Presley estaba convencido de la culpa de Joel basado en un simple detalle que Peggy mencionó. Durante su tercera entrevista, le preguntó si Joel había sacado algo del bolsillo de Paul. Peggy respondió que había tomado algunos papeles o cosas y los había tirado a los arbustos. El sheriff luego sacó la agenda de Martin, una pieza de evidencia que había encontrado en los arbustos de la escena del crimen, pero que no le había dicho a nadie porque supongo que todas las reglas que tenemos hoy sobre la evidencia aún no existían. Convencidos o no, la policía aún necesitaba evidencia. Peggy terminó retractándose de su confesión y no podían obligarla a testificar de todos modos. Las huellas dactilares de Joel no coincidían con nada encontrado en la escena del crimen, y él no poseía un arma que coincidiera con ninguna de las usadas en los asesinatos. Todo lo que podían hacer era esperar conseguir una confesión de él. 2 semanas después del arresto de Peggy, Joel fue arrestado tras intentar vender un auto robado en Atlanta, Texas. Su intento de venta llamó la atención de la policía, que lo alcanzó en la estación de autobuses de Arkansas. Después de una breve persecución, un detective de Arkansas acorraló a Joel mientras intentaba subir por una escalera de incendios, momento en el cual le suplicó al oficial que no le disparara. Cuando el detective le dijo, «No te voy a disparar por robar autos», Joel respondió, «Señor, no juegue conmigo, me quiere por más que robar autos». Fue arrestado y lo llevaron a la comisaría de policía. Cuando Carter, el oficial ayudante del sheriff, lo condujo a su celda, Joel preguntó, «¿Qué crees que me harán por esto? ¿Me pondrán en la silla eléctrica?». 3 declaraciones extremadamente incriminatorias y, como dicen, 3 strikes y estás fuera. Pero no en relación con los asesinatos, por supuesto. A pesar de pasar 6 meses tratando de encontrar alguna evidencia que vinculara a Joel o Peggy con los ataques, la policía no pudo encontrar ni una sola cosa, y las confesiones inconsistentes de Peggy fueron inútiles. En lugar de eso, fueron 3 strikes, pero con respecto al robo de autos. Como delincuente habitual, Joel era elegible para recibir cadena perpetua por los autos robados. La policía vio esto como una especie de acuerdo de culpabilidad de facto por los asesinatos. Joel se negó a confesar los asesinatos, pero estaba tan aterrado de ser enviado a la silla eléctrica que accedió a no impugnar el cargo de delincuente habitual. Fue a juicio en 1947, donde intentó declararse culpable, pero no se le permitió porque el cargo de delincuente habitual requería un juicio conjurado. En lugar de eso, dejó que la fiscalía presentara su caso sin oposición y fue sentenciado a cadena perpetua, la cual duró 26 años. En 1973,
Una de sus condenas anteriores de 1941 fue anulada porque no se le dio representación legal. Como esta condena previa fue la base para la sentencia agravada que había recibido como reincidente, fue liberado de prisión. Pareció llevar una vida tranquila tras salir de prisión. Murió en un asilo de ancianos en Dallas en 1993. Hasta el día de hoy, el asesino fantasma de Texarkana sigue siendo un caso abierto, sin prácticamente ninguna evidencia. Existen los dos relatos como testigos presenciales de Jimmy y Mary, ninguno de los cuales pudo identificar a su atacante enmascarado. Luego, están las confesiones contradictorias de Peggy, una mujer cuya cordura fue cuestionada por uno de los investigadores que la entrevistó. Y luego está la confesión escrita de Henry, que pudo o no haber sido contradicha por sus otros escritos. En cuanto a la evidencia física que la ciencia forense moderna podría usar para identificar nuevas pistas, no hay nada. Es probable que nunca sepamos la identidad del asesino fantasma, y dado que el crimen casi con toda seguridad no está relacionado, tampoco sabremos la identidad de la persona que atacó a los Starks en su casa. Aunque Henry ciertamente estaba sufriendo mucha culpa y angustia mental, no estoy de acuerdo con el Dr. Tennyson en que su primo sea el sospechoso más convincente. Si se toma esta confesión al pie de la letra, entonces, por supuesto, lo sería, pero las personas confiesan crímenes que no cometieron todo el tiempo. No voy a especular sobre por qué lo hizo, pero no creo que él haya sido el asesino. Joel, por otro lado, me parece un sospechoso mucho más convincente. Tenía la altura y la edad adecuadas para el asesino, y tal vez sea solo la calidad de la fotografía en blanco y negro, pero parecía que estaba extraordinariamente bronceado también. Luego, por supuesto, están sus declaraciones extremadamente sospechosas al ser arrestado y las confesiones de su esposa. Los dos se casaron apenas unas horas antes de que arrestaran a Peggy. Entonces, ¿por qué implicarlo en los asesinatos si él era inocente? Claramente, ella sabía que Joel era un criminal antes de casarse con él, pero también habría sabido que él no era ningún Al Capone. No iba a controlar de repente una gran fortuna si él era enviado a prisión para siempre. Todo es muy sospechoso, pero todavía no estoy convencido. Muchos de los oficiales involucrados estaban convencidos de que habían atrapado a su hombre cuando Joel fue a prisión por 26 años. Pero hay otro giro en la historia. Según un artículo de primera plana del Texarkana Gazette de 1946, la noche en que Betty y Paul fueron asesinados, había pruebas de que Joel y Peggy estaban durmiendo en su auto debajo de un puente en San Antonio, a más de 720 kilómetros de distancia. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,